Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Roberto Marcos, oceanólogo, socio fundador y director general de la empresa Algas Marinas SASB, que estamos ubicados en Ensenada, Baja California. El tema que les voy a presentar es el cultivo de algas para la reducción de CO2, regresando el carbón orgánico al ciclo de vida dentro de una economía azul. Nuestra empresa se dedica a la cosecha, cultivo de algas marinas para elaborar productos especializados de diferentes áreas comerciales. En la línea agrícola tenemos extractos de algas que son bioestimulantes y promotores de crecimiento. En el tema acuícola tenemos alimentos balanceados para peces finos y abulón. En consumo humano tenemos una línea de algas para uso en restaurantes y caviar de algas en tres presentaciones, en rojo, verde y negro. En uso pecuario tenemos unos premios de mascotas, que es el Algapet, y en la cosmética tenemos Algamare, que es una línea de cremas. Todos estos son hechos con las algas que tanto cosechamos como cultivamos. Dependiendo del uso de los productos, es donde destinamos nuestra materia prima. Ahora, las algas cultivadas para absorber el CO2 y ayudar a mitigar el calentamiento global. Hoy en día hay mucha información y una tendencia hacia la producción de algas en cultivo para mitigar y absorber el CO2 por el tema de los bonos de carbono. En Europa hay una gran cantidad de granjas que están saliendo cultivando algas en la costa este de Estados Unidos. Entonces, es una tendencia por el tema de que las algas pueden consumir el CO2 y es una manera de ayudar y colaborar con el calentamiento global y mejorar el medio ambiente. Nuestra empresa tiene un permiso de cosecha comercial en la bahía de Salsipuedes, que está a 20 kilómetros al norte de Ensenada. Podemos observar cómo esta es la bahía de Salsipuedes, esta línea roja determina nuestra zona permisionada. Y adentro de nuestra zona tenemos un permiso de acuacultura de fomento de 5 hectáreas, donde estamos cultivando dos tipos de algas cafés, Macrocystis, que es el kelp gigante, y Eclonia, es otra alga que se usa para consumo humano en Asia. El ciclo de vida de las algas pardas, el alga es como un árbol, es una alga grande que llega a medir 20, 30 metros de altura, digo, de tamaño. Estas algas viven en profundidades de 25 metros, más o menos 20 metros. Cuando llega a superficie empieza a formar un canopy, que es normalmente lo que se cosecha. Tiene un crecimiento muy rápido, de aproximadamente 60 centímetros por día en verano. Es el alga que más crece. Y de ahí, pues tiene un sistema de reproducción realmente sencillo, donde tiene estructuras reproductoras en la parte basal, que están abajo, que son los esporofilos. Estos esporofilos contienen soros esporangiales, donde hay esporas. Esas esporas son flageladas. Cuando se liberan al medio, están nadando buscando dónde fijarse y tienen un tiempo de 24 horas para fijarse. Y de ahí se forman gametofitos masculinos y femeninos que se fecundan y vuelve a salir otra planta, un esporofito juvenil que va a volver a dar otra planta. Este ciclo de vida ocurre más o menos en unos 45 días en promedio. En una representación más gráfica, podemos ver el lugar de cosecha, donde vamos por los esporofilos, que es un manto natural. Los esporofilos son estas fronditas donde tenemos la parte cargada, donde están los soros esporangiales. Esto lo llevamos al laboratorio, lo sometemos a condiciones de estrés, donde les ponemos en oscuridad y desecación por 24 horas. Después de ahí los metemos en agua muy fría, con mucha luz, y las esporas empiezan a ser liberadas. Estamos tratando de provocar un cambio drástico en las condiciones para que sean liberadas, ¿no? Es una estimulación. Después de ahí, nosotros contamos una cantidad de esporas deseada para sembrar en un sustrato que nosotros tenemos un sistema de un carrete, que es un tubo de PVC de 40 centímetros enrollado con un cabo especial de 2 milímetros. Las esporas se fijan ahí y empiezan a crecer y después de ahí ya no las podemos llevar al mar. En el mar tenemos una zona de cultivo de 5 hectáreas con long lines que son como tendederos de ropa, por decirlo así, de 180 metros de largo a una profundidad de 2 metros de la superficie hacia abajo. Es donde enrollamos estas cabitos en un cabo madre y es donde empiezan a crecer las algas. En una secuencia gráfica podemos ver, por ejemplo, este del año pasado. Este es el carrete con alguitas que crecieron del hatchery.
las llevamos al mar, las enrollamos en el cabo madre de 1 pulgada, empiezan a crecer, podemos ver cómo en 3 meses ya tenemos plantas de 25, 30, 40 centímetros, al mes ya miden 1 metro, metro y medio, y al otro mes, o sea, en 6 meses desde que están en el mar, tenemos plantas de 6, 7 metros de largo. Estas son cosechadas y son llevadas a la planta donde vamos a hacer nuestros productos, que depende, si es alga cultivada hacemos ciertos productos, si es alga natural hacemos otros, pero estamos tratando de que toda nuestra producción sea con algas de cultivo, que nos da la sustentabilidad del recurso. Hablando del CO2, no me voy a meter en detalles químicos, simplemente voy a hacer una descripción muy general. El CO2 entra a la atmósfera con el intercambio océano-atmósfera con el burbujeo. Entra el CO2 y ahí se separa y reacciona con otros componentes que hay en el agua de mar. En términos generales, pues se forma ácido carbónico, por eso se dice que viene la acidificación de los océanos. Entre mayor contaminación ambiental, pues el océano puede estar más acidificado y eso trae problemas a las especies, a los organismos que viven en el mar. Pero también libera hidrógeno, también libera carbonato, entonces se forma un carbonato de calcio que está disponible para todos los caparazones de los crustáceos, para los corales, que es aprovechado por ellos, y también se queda oxígeno disuelto, ¿no? Que es aprovechado por todos los peces para respirar. Pero todos los organismos que viven en el mar, que respiran el oxígeno, pues liberan CO2. Entonces, de una manera indirecta, el CO2 que llegó de la atmósfera, pues vuelve a convertirse en CO2 ya semiprocesado, y ese es el que es utilizado por las algas. O sea, las algas lo que hacen es absorben el CO2 para respirar, liberan oxígeno y el carbono lo fijan y lo convierten en carbono orgánico. Entonces, por ejemplo, el carbono lo utilizan para formar, en el caso de Almacrocistis, que es una alga parda, para formar el alginato. El alginato es un polisacárido sulfatado que tiene las algas que conforman la pared celular y es de alto valor comercial. Hay toda una industria a nivel mundial de más de 120 años donde se extraen alginatos de las paredes corporales de ciertas algas, entre ellas Macrocistis, y el alginato se utiliza mucho, por ejemplo, se utiliza en los aderezos de ensalada para que no se separe el aceite y el agua, se utiliza como emulsificante, se utiliza para los helados, para que no se formen los cristales de hielo, para los flanes, para los pudines, para las carnes embutidos, para champús, tiene muchísimos usos, para las impresiones dentales, para fijar el color en la tela, tiene muchos usos en la industria, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros aprovechamos esos productos, esos alginatos y los pasamos a nuestros productos con polisacáridos de bajo peso molecular, que son, en el caso agrícola, que es donde me voy a enfocar hoy, como bioestimulantes y promotores de crecimiento, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, el carbono, que es fijado, forma estos alginatos porque, por ejemplo, una molécula de alginato contiene 7 carbones, pero estamos hablando de que son polisacáridos, son cadenas muy largas, entonces ahí viene donde ven la acumulación de carbono orgánico que de alguna manera, directa o indirecta, viene de la atmósfera, ¿no? En una representación gráfica, lo que les comentaba, nosotros llevamos al mar las algas, empiezan a crecer abajo de la superficie, empiezan a respirar el CO2, a fijar el carbono, a liberar oxígeno, esas algas se cosechan y nosotros hacemos una extracción a nuestros productos donde estamos transportando, es una manera transitoria, ese CO2 que se convirtió en carbono, lo estamos pasando a nuestros productos de una manera disponible y orgánica y lo estamos regresando al ciclo de vida natural. Ahora, ¿cómo lo trasladamos del medio ambiente al ciclo de vida de una manera orgánica? En el caso agrícola, que es el más fácil, es cultivamos las algas crecen, respiran, absorben y transforman a carbono orgánico. Las algas son cosechadas, las procesamos en nuestra planta, hacemos nuestros productos, son usados en la agricultura y ahí en la agricultura ese carbono que va en forma de polisacárido que entra a una planta y empieza a darle ciertas características de crecimiento o de mejora de frutos o de sistema inmunológico, etcétera, o como materia orgánica en el suelo, ¿no? Porque al final viene siendo materia orgánica también. Entonces, ese carbono que se utilizó en la agricultura está liberándose al ciclo de vida. Y cada litro
por ejemplo, cada litro o kilo de nuestros productos utilizados en el campo está promoviendo, ayudando y colaborando a la absorción del CO2 en el ambiente y ayudando a reducir el calentamiento global y todas sus consecuencias. Pero también hay un doble efecto. Está más que demostrado que los extractos de alga ayudan mucho a reducir la fertilización química, porque los extractos de alga, por lo general, o las algas en sí, ayudan a eficientizar el metabolismo de los organismos, ¿no? En este caso, en las plantas, hace que las plantas requieran mucho menor cantidad de fertilizantes para hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, hay hasta una reducción de un 30% de fertilización química que obviamente está ayudando a otra contaminación. Entonces, es un doble efecto. Ahora, ¿quiénes ganan? Bueno, pues gana el medio ambiente al reducir la huella de carbono. Ganan los agricultores al lograr mejores rendimientos productivos en sus cosechas y gana el consumidor final al consumir y tener acceso a alimentos mucho más saludables. Entonces, esto es algo que vale la pena. Un ejemplo rápido que quiero dar es el McDonald's o las hamburguesas de fast food. La carne lleva carragenina como emulsificante para que comemos carne del volumen, ¿no? Se usa desde hace muchos años. Le llaman la Seaweed Burger, por decir algo. Entonces, la carragenina es un polisacárido también que viene de algas rojas que se cultivan en Asia, en Filipinas, Tailandia, Indonesia, etcétera. Entonces, esa carragenina tiene 6 carbonos en su molécula de carragenina. Entonces se dice, están diciendo, bueno, que cada vez que te comes una hamburguesa de esas, estás ayudando a que se produzcan más algas, que consuman más CO2 y que lo estás volviendo a una molécula de carbono orgánico. Es un ejemplo que nos involucra a todos, ¿no? Los que alguna vez comemos hamburguesa. Por ejemplo, en números, podemos decir que un litro de seaweed líquido de nuestro producto bioestimulante tiene 65 gramos de carbono, un kilo tiene 130 gramos, un kilo de seaweed dry y un kilo de seaweed pellet 76 gramos. ¿Cómo sabemos esto? Porque nosotros podemos cuantificar cuánto CO2 consumió el alga porque lo fija en carbono y con mediciones de carbono lo podemos determinar. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés esta charla. Estamos a sus órdenes. Cualquier información adicional, duda o comentario, ahí está nuestra información en pantalla. Muchas gracias y que tengan muy buen día.